camino te enseña todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, el camino es la vida misma. Uno en la vida tiene días duros, tiene días más livianos y lo importante es aprender. El día en el camino es todas esas vacaciones que vos tenés, las vivís en un día. El camino te da lo que vos necesitas, y esto en todas las cosas, con el agua, con la comida, con el descanso, te va a dar lo que vos necesitas en el momento que vos lo necesitas. No cuando vos querés, sino cuando vos lo necesitas. Eso de que la gente está feliz, la gente va feliz, aunque tengan pollas, aunque pese la mochila, eso genera el camino, que vos seas feliz, aunque esté lloviendo. Y hay algo que es muy simple, que nosotros decimos los peregrinos cuando nos saludamos, ¿sí?, en el camino, que es el buen camino. Desearte a vos que tengas un buen camino. Eso es lo que llevas a tu casa cuando volvés. Hola Pilgrims, hoy estamos acá con una persona que ha caminado muchísimos caminos. Ella se llama Marcela. Ella es conocida como una argentina en el camino a través de sus redes. Y ella nos va a contar distintas experiencias que ha tenido a lo largo de 7 caminos de Santiago que ha caminado. Le han pasado muchísimas cosas, ha recorrido muchas distancias y ha conocido muchos pueblitos y se ha preparado cada mañana para caminar el camino de distintas formas. Y esta información obviamente es su punto de vista, pero a muchos puede ayudar lo que ella nos diga el día de hoy acá. Bienvenida Marcela, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias. Saludos desde Argentina, acá. Muchas gracias por invitarme. Ok, no, de nada, a la orden. Bueno, aquí en The Way to Your White podcast siempre nosotros hablamos con distintos peregrinos, distintas personas de distintas profesiones, pero siempre enfocados al Camino de Santiago para que cuenten sus perspectivas, sus opiniones. Y por eso te hemos invitado acá hoy y quisiéramos, primero que nada, o sea, ¿cómo esa chispita sobre el Camino de Santiago, cómo entró en ti? Bueno, te cuento. Yo corría, hacía running, hasta que en un momento, bueno, mis rodillas dijeron hasta acá. Los médicos me dijeron, te sugerimos que ya no sigas corriendo. Soy bastante activa y bueno, empecé a caminar, a hacer caminatas vivas y a entrenar caminando, hasta que escucho hablar del Camino de Santiago. Bueno, como todo, siempre es un miedo a lo desconocido, un miedo a de qué se tratará. Yo soy católica, pero nunca había escuchado hablar de lo que era la peregrinación del Camino de Santiago. Empiezo a averiguar, digo, bueno, voy a viajar, voy a hacerlo, voy a hacer 120 kilómetros. Era un montón, yo estaba acostumbrada igual a caminar mucho, pero cuando uno dice 120 o 100 es un número, asusta. Uh-huh. Y cuando iba a viajar, que era marzo del 2020, viene la pandemia. Y con la pandemia la posibilidad de la no posibilidad de salir y quedamos encerrados. Bueno, yo vivo en una ciudad que es una ciudad del interior de Argentina, de Buenos Aires, que tengo el mar, tengo río, tengo parques. Entonces, bueno, apenas pudimos salir a caminar, dije, bueno, se me suspendió el Camino de Santiago para el 2020, vamos a empezar a mover y a entrenar para eso. Bueno, después de eso dije, ¿por qué no 200 kilómetros? Y después entrenando me daba cuenta que podía un poco más, hacer 20, 25 por día. Y así hasta que al final dije, ¿y por qué no Saint-Jean? ¿Por qué no hacer el camino completo y salir de Saint-Jean-Pied-de-Port? Y así fue, apenas pude viajar, que fue fines de septiembre del 2022, me fui a Saint-Jean. Okay. Y se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y ahí empecé el 30 de septiembre del 2022 mi primer camino, que fue saliendo de Saint-Jean.
con todo lo que eso implica para alguien que no es experimentado, porque aunque yo entrenara, yo acá probaba de entrenar con mochila, le ponía botellas de agua para que sea el peso, pero acá es una cosa y allá es otra. Pero así fue como empecé. Empecé pensando un poquito y terminé haciendo el camino francés desde Saint-Jean. Ok. Y a medida que ya cuando supiste que ya ibas a hacer el viaje, ya en el 2022, que dijiste, Sí. ya sé que este año lo voy a hacer. ¿Cómo iba la emoción en ti? No. La emoción, la ansiedad de poder vivir el primer día, porque era algo totalmente desconocido. Yo nunca había salido en carpa, nunca había dormido en una bolsa de dormir, nunca había cargado con mis cosas. Y insisto, que todo esto es mi experiencia, ¿sí? Ujú. Yo salí de Saint-Jean con una mochila de 16 kilos. Okay. Crucé los Pirineos arrastrándome con una mochila muy pesada, que después con el tiempo entendí que estaba llevando cosas que no tenía que llevar y la mochila después pudo bajar de peso, porque lo que tiene el camino es que todo tiene solución en el camino. Vos tenés la mochila pesada, la vaciás, sacás lo que no necesitas. Si podés, te lo mandás a una encomienda a tu casa y si no, lo dejás en los albergues, que siempre va a haber alguien que en algún momento va a necesitar algo que a vos no te sirve, que vos no lo necesitas. Entonces, bueno, después con el tiempo mi mochila se fue alivianando, pero mi primer día fue muy duro. Lo que yo pensé que tenía totalmente dominado, que era con los entrenamientos y qué sé yo, era vivir el camino, era otra cosa. Okay. Ahí entendés, las cosas importantes son otras, no lo que llevas adentro de la mochila. Sí. Eh, Y tengo entendido además que ese primer tramo de San Jean Pied-de-Port a Rosenvalles es fuerte. es muy fuerte, es muy duro, pero el camino te enseña todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el camino es la vida misma. Uno en la vida tiene días duros, tiene días más livianos y lo importante es aprender. Y todos los días en el camino aprendes. Todos los días. O sea, ese día que fue muy duro sirvió. Aunque haya sido duro, a mí me llovió toda la etapa. Había alerta de vientos ese día, pero fue inolvidable. Fue Okay. Y en inolvidable. el caso tuyo, que lo hiciste me estás contando con carpa y te quedabas a No, carpa dormir. no. Ah, no, carpa no. Ah, No. Yo los albergues, pero a lo que me refiero es que yo no tenía una experiencia de decir, bueno, cargo con ok. carpas. O sea, para mí era todo Ok. nuevo. Todo Ok. nuevo. Entonces te quedaste en varios albergues. Alrededor, en todo el Sí, camino siempre te quedabas en en un todo. albergue. Siempre. Ok. Y una pregunta, Y ¿esos albergues eran públicos o privados o eran mixtos? mira, te diría que, por ejemplo, en el francés, el 90% eran albergues públicos. Ok. Sí. ¿Y qué Algunos, crees tú? Que he escuchado algunos yo en privados. el caso de los albergues públicos, es el primero que llega, el primero que tiene derecho a la plaza. ¿Es eso? ¿Qué tan cierto es eso? Mira, yo te cuento cómo es. Dentro de los albergues públicos tenés dos tipos de albergues. Tenés los albergues públicos que pueden ser de lo que sería la municipalidad, que son de ahí de esa localidad, o albergues públicos de donativo. Okay. ¿Sí? Bueno, el albergue tiene un horario. Uno no puede ir a cualquier hora y decir, bueno, yo hoy caminé poquito y llegué a un albergue a las 10 de la mañana y quiero entrar. No. Los albergues tienen un horario. Okay. Generalmente los públicos o los de donativo tienen un horario más estricto. Okay. Entonces, el albergue abre a las 2 de la tarde o abre a las 3 de la tarde. Okay. Entonces, que es más o menos la hora en que empiezan a llegar los peregrinos. Okay. Entonces, nunca me pasó de llegar a un albergue y que esté lleno. Okay. Siempre tuve lugar.
Yo soy de levantarme temprano, no es que me levanto temprano para correr y llegar a un albergue, sino porque yo normalmente me levanto temprano, entonces me encanta ver el amanecer en el camino, porque es algo que disfruto mucho de ver el amanecer en el camino. Todos los amaneceres son distintos aparte. Y bueno, a veces llegaba a un albergue y yo llegaba a la 1 y el albergue había a las 3 de la tarde. Entonces, después, una vez que abre el albergue, es por orden de llegada. Pero el camino francés está hay muchos servicios, o sea, no hay problema en el camino francés. La verdad que... ¿Y en los otros caminos, también te quedas quedado en albergues? Siempre, sí. Pero, por ejemplo, el Camino del Norte tiene muy pocos albergues públicos. El Camino del Norte es un camino que tenés casi todos albergues privados y en los que tenés que reservar. Es distinto, o sea, cada camino tiene sus cosas diferentes. Mira, por casualidad, en el Camino del Norte, ¿no te habrás quedado en el albergue que maneja el padre Ernesto? No, porque yo esa etapa no la terminé ahí. Yo seguí, o sea, esa etapa por donde está el padre, yo la seguí. Entonces no tenía fin de etapa ahí, sino avancé un poco más. Porque no sé qué tanto sabes de él, pero estuve leyendo la página de él y él habla de la Universidad de la Vida. Sí. Y casualmente quedamos en que él va a tener una entrevista con nosotros. No ha confirmado todavía, pero nos va a hablar, entonces va a estar bien interesante también. Claro, quería saber si habías tenido esa experiencia. Claro, esa etapa no la terminé donde está él. Yo te cuento más o menos las etapas. Yo no me llevo por las etapas rígidas del camino. Mis etapas son, bueno, hoy planeo caminar hasta tal lugar, perfecto, pero a lo mejor estoy bien y tengo un poco más de resto y podría hacer unos kilómetros más y avanzo unos kilómetros más. Entonces, a veces no me toca parar en lugares así. Sino Mira, y hablando otra vez, volvamos un poquito al camino francés. Hablemos un poquito del camino francés. Luego de esa primera etapa que no sabías nada a qué te ibas a encontrar, pero después que pasa eso, ¿cómo fue cambiando el día a día? ¿Y cómo describirías tú un día desde el momento en que te despiertas hasta que llegas al otro pueblo? Bueno, me encantó tu pregunta y te la voy a separar en dos partes. En una parte te voy a contar lo que es un día del camino y en otra parte te voy a contar lo que es mi día del camino. Yo siempre que cuento, cuando me preguntan, porque imagínate que acá en Argentina no se habla tanto del camino, o sea, vos decís, sí, voy al Camino Santiago y la gente no sabe de qué se trata el Camino Santiago. Y yo les doy este ejemplo. Imagínate que vos vas a salir de vacaciones con tu familia o solo y salís desde tu casa, ¿sí? El primer día vos salís desde tu casa y vas por el medio de transporte que sea hasta el lugar donde vas a vacacionar. Tenés ahí un recorrido. Después llegás al lugar donde te vas a alojar y dejas tus cosas, salís a recorrer, a la noche cenás, al día siguiente vas a recorrer otro lugar de interés, volvés a dormir ahí, desayunás, cenás, todo en el mismo lugar, después así los días que vos vas a estar en ese lugar, hasta que el último día es el día que recoges tus cosas y volvés a tu casa, que tenés otro viaje de vuelta. El día en el camino es todas esas vacaciones que vos tenés, las vivís en un día. O sea, me emociona mucho porque es así. Vos un día del camino va a ser distinto al día siguiente, va a ser otras vacaciones distintas donde vos vas a salir desde otro lugar, vas a llegar a otro lugar, vas a comer con gente distinta, vas a dormir con gente distinta, te va a recibir otro hospitalero distinto, vas a dormir en otra cama, vas a comer una comida típica de ese lugar o típica de la zona. Y esa es la emoción de todas las vacaciones que vos dijiste, fueron 10 días, bueno, la vivís en un día y al día siguiente es otra nueva. Entonces, ahora te cuento cómo son mis vacaciones, mi día de camino. Yo
me despierto temprano, porque un ruidito ya me despierta y a veces en los albergues hay gente que sale muy temprano. Entonces yo ya dejo mi mochila el día anterior ya preparada y enganchada, uso como unos mosquetones, entonces tengo todo enganchado como para yo agarrar una sola cosa y está todo agarrado de ahí. Y con la otra mano agarro mi bolsa de dormir y con eso salgo a donde ya no puedo hacer, no molesta el ruido. Entonces no molesto a los que están en la misma habitación, digamos, ¿no? Ahí termino de acomodarme, me tomo todo mi tiempo para desayunar, terminar de acomodarme, abrigarme, cuidarme los pies, bueno, vestirme y salir, y salgo. Capaz que eso me lleva una hora, porque no voy apurada. O sea, me desperté, perfecto, preparé todo ya y salgo. Y ahí empiezo a caminar. Okay. Yo llevo generalmente muchas cosas para comer. Llevo fruta, llevo frutos secos, obviamente llevo agua, algo de pan, capaz que un pedacito de queso. Entonces, bueno, si yo durante el camino tengo hambre, tengo para comer esas cosas. Y así voy caminando. Si veo un bar, paro a tomar un café con leche, porque lo más probable es que yo ese café, ese desayuno, ya a las 2 horas ya está. Ya tengo hambre de nuevo, entonces paro a tomar un café con leche con unas tostadas o con ellos le dicen un pincho, con tortilla o algo así. Y no almuerzo, voy picoteando eso hasta que llego al albergue, que puede ser 2 de la tarde, por ahí. Mi rutina es, llego, me ubico en lo que va a ser donde voy a dormir, vacío mi mochila, pongo a cargar las cosas que el celular, los auriculares, la linterna, que siempre la llevo cargada, pongo a cargar todo y bueno, después me baño y ahí ya está, ya preparé la mochila para el día siguiente y ahí ya me voy a recorrer. Entonces me voy a comer tranquila, ves pasar los peregrinos, charlas con la gente del lugar, que eso es muy interesante. Charlar con los lugareños es muy interesante. La gente es como que los quieren a los peregrinos. Entonces siempre te van a ayudar o te van a contar anécdotas del pueblo que me ha pasado. Una vez fui a un pueblito que se llama Ajés, que tiene 26 habitantes. Wow. Y uno de esos habitantes te da una visita guiada. Wow. Por el pueblo, que imagínate que el pueblo deben ser, no sé, 50 casas. Muchas cerradas, porque son casas muy, muy, muy viejas. Y nos lleva a recorrer. Y recorremos la iglesia y nos mostró dónde estaba la herrería, que nosotros le decimos herrería, no sé, ellos le tenían un nombre especial, y cómo las mujeres que trabajaban le avisaban a los hombres que estaban trabajando en el campo con señales y qué sé yo. Y fue una visita espectacular que habrá durado 1 hora y pues sí, estoy acá en el medio de la nada y me encantó. Ese lugar me encantó. Y bueno, y después de almorzar así tarde, hago una cena, porque el tema de la comida es muy importante en el camino, para uno estar bien. Una cena que es temprano, y temprano me acuesto. Okay. Sí.
sí, sí, sí. Hasta Pues el temprano siguiente día, bueno, yo viene una nueva aventura porque no Exacto, conoces todavía lo que vas a ver. exacto, exacto. Sí, sí, Ah, sí, sí, sí. O sea, uno tiene que ir abierto a, a eso, a que todos los días sean distintos y disfrutar de cada día, ¿no? ok, está bien. Y como caminaste el camino francés completo, yo tengo entendido que antes de Sarria Sí, no hay tanto tráfico de es verdad, peregrinos, pero después de Sarria el tráfico empieza a aumentar en es verdad, proporciones inimaginables. sí. ¿Cómo fue esa experiencia tuya desde San Jan hasta Sarria? No, espectacular, espectacular. Mm, Yo no, cuando yo hice el camino 2022, desde Sarria no había tanta gente. O sea, ok. había, pero no tanta gente como hay ahora, porque ahora volví a pasar por el lugar cuando hice el camino primitivo, porque el camino primitivo se une con el francés en Melide, o sea que de Melide a Santiago son los dos juntos, Mm, y este año me sorprendió la cantidad de gente que había. Pero bueno, nada, hasta Sarria es unas vacaciones cada día, un ok. paisaje distinto cada día. Parte del camino de cada uno lo hace la gente con la que camina. Ujú, Entonces, no todos hacen los caminos completos, porque la gente de Europa capaz que hace un tramo, ujú, pero vos esa persona no la ves más, pero encontrás otro peregrino. Entonces siempre eso es una parte muy importante del camino, la gente con la que vos te vas relacionando a medida que van pasando los días. Y no, a mí el camino francés me encantó, me ok. encantó. Sí, Y cuéntanos, nos contaste ahorita que hiciste también el primitivo. sí, ¿Cuántos kilómetros caminaste en el primitivo? ¿Te recordarás? sí. Mira, el primitivo es el camino, no sé, sabes la historia del primitivo, por qué Es se el llama camino original, pero primitivo. la puedes contar acá. Claro, bueno, yo les cuento. Cuando encuentran los restos del apóstol, en ese momento estaba el rey Alfonso II, el Casto, que estaba en Oviedo. Entonces, cuando van con la noticia de que habían encontrado los restos de un apóstol, que podían ser los del apóstol Santiago, el rey dice, bueno, pues yo tengo que certificar que esos sean los restos. Entonces hace el primer camino, que hoy es el camino primitivo, que hace Oviedo-Santiago. O sea que el camino primitivo es anterior al francés, Ujú, es el primero. sí, Y hace Oviedo-Santiago. Después de eso, bueno, empiezan todas las peregrinaciones de todo el resto del territorio que empiezan a unirse hasta lo que es hoy toda la red de caminos que hay, ¿no? Yo cuando hice el camino primitivo, que fue este año, perdón, en el 2024, ¿sí? Yo no lo hice saliendo de Oviedo, yo hice el camino del Salvador primero. ok, El camino del Salvador sale de León y va a Oviedo y después agarrás el camino de Oviedo a Santiago. En total son más o menos 400 y pico. El camino ok, primitivo son 260 más o menos. ok, Pero bueno, yo le di continuidad, o sea, no es que salí desde Oviedo, sino que yo salí desde León cuando hice. ok. Está Sí, bien. muy ¿Y lindo algo que camino, te llamó la muy. atención en ese camino? ¿Hubo algo que te llamó la atención en ese camino? Sí, la dificultad, esos dos caminos son los que tienen más montaña. Ok, Bueno, el camino del norte también, pero esos dos son difíciles. Y estar en esa inmensidad de montañas he soñado, he soñado, he soñado. El Camino del Salvador, que es ese que hace León Oviedo, hay muy poca gente, entonces los 8 que salimos fueron los 8 que llegamos, ok. y uno para hablar de camino, si 8 solamente, sí, éramos 8 los que íbamos pasando etapa por etapa, y es muy poquito 8, pero no, pero espectacular. El camino primitivo a mí me encantó, me encantó. Y a nivel de distancia, porque obviamente el francés tiene muchos restaurantes, bares, etcétera.
en el primitivo es tan frecuente o no es tan No, frecuente? no. En el primitivo hay etapas en donde capaz que tenés 15, 20 kilómetros que no tenés un solo servicio. Eso le da la dificultad también. Lo Ok, mismo que el del Salvador. O sea, y no es que vos decís, bueno, me quedo acá, no tenés dónde quedar. O ok. sea, tenés que tratar de terminar las etapas, porque no tenés no tenés muchos servicios. En el francés me ha pasado, por ejemplo, de un día de un temporal, decir, yo tenía que hacer 27, 28 y a los 17 me agarró un temporal y dije, averiguo si hay albergue y me quedé. Ok, Y terminé la etapa ahí. ok. Dije, no voy a seguirla. Eso en el primitivo no pasa. En el Y en el primitivo, primitivo la señalización es buena también. sí, en el primitivo sí. Ok, Sí. No, la ok. señalización está bastante bien señalizado. Sí, hay que estar atento, ¿no? Porque uno se puede perder, pero yo me he perdido en el francés, así que Sí. me he Bueno, perdido yo he varias hablado con veces. distintas personas, y ellos todos me han indicado que cuando se pierden es porque no están poniendo atención. Que Es iban que es así, hablando, que iban haciendo otras cosas, porque es así, hoy es en así. día, de hecho, el camino francés, primitivo y el del norte, sabes que los tres son parte de la UNESCO, Sí, y por eso tienen que estar bien señalizados también. Pero aparte de eso, una entrevista que tuve reciente con el presidente de Amigos del Camino de Valencia, él me indicaba que como hay carreteras regionales cerca, por ley también tiene que estar señalizado. claro. Lo que pasa con el camino del norte, por ejemplo, que era el que yo estaba haciendo cuando me accidenté, eh, donde venía el camino original es donde está la carretera hoy. Entonces, hay muchos tramos que vos caminás al lado de la carretera. Okay. Eso en el del norte. El primitivo no tiene eso. Entonces, los senderos por los que vos caminás en el primitivo son senderos del camino. Okay. Wow. No tenés la carretera ahí. Entonces, esa inmensidad que yo te digo, esas montañas, que yo, no tenés la invasión del coche o de la carretera o de los ruidos, porque estás en el medio de la montaña y no tenés eso que, bueno, que lamentablemente el Camino del Norte lo tiene, que tiene mucho asfalto, pero igual es espectacular, ¿eh? Porque es un camino precioso el Camino del Norte. Sí, en el Precioso, caso del norte, tengo un cliente que quiere ir al camino del norte precioso. y el esposo de ella le encanta la fotografía a nivel profesional. Bueno, Y quieren hacer ese porque dice que las vistas que son espectaculares. ¿Es eso es que cierto? eso, sí, es cierto, es cierto. O sea, las vistas son los amaneceres. Los amaneceres en el Camino del Norte son espectaculares, espectaculares. Yo el Camino del Norte a mí me encantó, me encantó, me encantó. Yo el Camino del Norte lo empecé no desde Irún, sino que yo salí desde Francia, de Bayona. Ok, Hice 2 etapas en Francia y después ya entré a España, digamos. ok. Pero es precioso, precioso. San Sebastián es precioso, Santander. Hay muchos pueblitos así que son tipo puertos, que son muy chiquititos y que vos los vas, eh, no rodeando, pero vas acompañando esas playas, que Ajá. son, ya te digo, muy chiquititas, eh, y esas rocas, no, la inmensidad No, es es que esa área de espectacular. España es muy bonita. Yo no he hecho el camino del norte, pero sí he estado en Santander, en San Sebastián, en Sebastián es Bilbao, precioso, y, sí. y es muy, muy bonito. Sí, y yo me accidenté, bueno, tuve el accidente justo antes de entrar a Galicia. Ok, O sea que hay un lugar en Galicia para el que le gusta la fotografía que se llama Playa de las Catedrales, que ok. está apenas entras a Galicia, te tenés que salir del camino unos 10 kilómetros, yo ya tenía todo programado, pero bueno, el camino dijo, esta vez terminás acá y el año que viene retomás, eh, que es Playa de las Catedrales, Ok. que dicen que es espectacular lo que yo Y eso fue el hice. año pasado. Yo me accidenté hace 6 meses, Ok. sí,
hace 6 meses. Pero ya estoy bien, o sea, ya estoy para volver al camino. Ok, o sea que con todo el accidente quieres volver al camino. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. El camino te da lo que vos necesitas, y esto Ok. en todas las cosas, con el agua, con la comida, con el descanso, te va a dar lo que vos necesitas en el momento que vos lo necesitas. No cuando vos querés, sino cuando vos lo necesitas. Yo estaba haciendo el camino y yo venía acelerada. Y el camino me dijo, vas a frenar, vas a descansar y vas a volver. Y así va a ser. Y así va a ser. Qué Yo, increíble. bueno, me accidenté, tuve una recuperación que hoy hablaba justo con el especialista que me trata y me dice, no se puede creer lo bien que estás, porque tendrías que haber tardado un año en este logro y ya hace 6 meses y ya estás. Pero bueno, la energía del camino hace que uno quiera, quiera volver. Es algo totalmente adictivo. Sí, es que es impresionante la cantidad de personas que uno ve cuando uno está caminando y que todo el espíritu que tienen de querer hacerlo, de querer llegar y la felicidad que hay en todo alrededor. Es que uno en el camino se da cuenta que para ser feliz no necesitas nada. No necesitas nada. Y viste que yo te voy a contar una experiencia que tuve en el camino, en el del Salvador. Había sido una etapa muy dura, muy dura. Yo llegué al albergue, bueno, temprano, un albergue que estaba cerrado en un pueblito muy chiquitito que se llama Poladura de la Terza, ¿sí? Camino del Salvador. Me había llovido, estaba totalmente embarrada, en un camino muy, muy de senderos, o sea que caminás, si llueve tanto, caminás hacia no sé cuántos días que llovía, caminás muy embarrada. Había una bajadita de un puente que me había costado bajar porque estaba lloviendo mucho y el pastito parecía jabón. Bueno, la cuestión es que llego al albergue, hago lo que acostumbro, saco la mochila, empiezo a secar la ropa con las estufas. Llega un peregrino y llovía, nos estábamos en un primer piso y le digo, sí, porque viste esa bajada, que cuánto barro, que qué sé yo, me costó un montón bajar y que este, que el otro, sí, los dos quejándonos de lo que había sido esa etapa, que no había sido muy larga, pero sí muy difícil, y miramos por la ventana del primer piso y abajo, bajo la lluvia, paraba un coche, bajaba en una silla de ruedas y el hombre que manejaba se sienta en la silla de ruedas bajo la lluvia y se baja el coche y se iba a un bar que estaba en ese pueblo. Nosotros nos miramos y dijimos, nos estamos quejando y el camino nos está diciendo que no nos tenemos que quejar. Bueno, esas cosas, eso para mí son señales que te da el camino, y que uno tiene que aprender. Entonces, no nos quejamos más. Nosotros teníamos las dos piernas, estábamos haciendo lo que nos gustaba. Y entonces vos decís, para ser feliz es la elección tuya. Es decir, tengo que estar feliz como estoy, porque mirá, y el camino nos estaba mostrando ahí. O sea, estábamos los dos hablando al lado de la ventana y lo estábamos mirando al hombre, que obviamente nos callamos porque era ver nada más. Y esas cosas las vivís todo el tiempo en el camino. Tenés que estar abierto a vivir esas señales y a recibir esas señales, pero el camino te los muestra todo el tiempo. Y eso de que la gente está feliz, la gente va feliz, aunque tenga ampollas, aunque pese la mochila, eso genera el camino, que vos seas feliz, aunque esté lloviendo. Y como bien dices, el camino es la vida misma. Exacto.
lo que pasa ahí, tú perfectamente lo puedes adaptar a tu realidad cuando regresas. Sí, totalmente, Y, totalmente. y ese aprendizaje obviamente te ayuda mucho en tu vida normal, o sea, en tu vida cuando ya estás Sí, en tu casa, sí, 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 en sí, tu sí. trabajo, también ayuda. En tu caso particular, cuando trasladas eso, todo eso que has vivido en el camino y ya las tienes en tu casa allá en Argentina, ¿en qué dirías tú que te ha servido el camino para esa etapa cuando estás fuera del camino? Cuando estoy fuera del camino, bueno, aprendes a valorar un montón de cosas, ¿sí? Porque en el camino ves muchas cosas. Ves peregrinos que no tienen eh, las comodidades que vos tenés, por ejemplo. No, porque mi mochila tiene adaptación acá y es una mochila de mujer que viene así, que qué sé yo, y capaz que ves bien a alguien que está haciendo un camino y que no tiene nada de lo que vos estás llevando. Y esa persona está haciendo el mismo camino que vos. O vos decís, no, porque llevo las zapatillas especiales para trekking, que qué sé yo, que tengan la suela así, 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 y ves a alguien que no, y está haciendo el mismo camino. Entonces, eh, como te decía hoy, aprendés a que con muy poquito podés ser muy feliz. Y en tu casa también. En tu casa, yo me acuerdo que la primera vez que vine del camino, dije, tengo el placar lleno de ropa. No la necesito. No la necesito para ser feliz, tener el placar, no sé si un armario, bueno, donde guardas la ropa, Ujú. la, ¿para qué? Si no, para ser feliz, feliz, no necesitas nada de todo eso. Nada. O sea, con muy poquito podés ser muy feliz. Me ha pasado en el camino, por ejemplo, un día del camino francés, yo salía de, no me acuerdo de dónde fue, que me había olvidado comprar la fruta. Yo siempre llevo fruta, unas bananas, unas peras. Ese día me olvidé. Ese día el camino me dio 5 frutas distintas. Yo ese día, durante mi etapa, y tengo fotos que las tengo puestas en mi... Durante la etapa, yo comí 5 frutas distintas. Comí uvas, que las levanté del piso, había unos viñedos, y estaban las plantas ahí, y en el piso habían cortado los racimos de uva. Después comí higos silvestres, comí peras, comí manzana y comí granada. Y ese día yo estaba preocupada porque no tenía fruta. Tenía pan, tenía queso, pero yo estaba preocupada porque no tenía fruta. Y ese día el camino me dio fruta, lo que yo necesitaba. Entonces vos decís, ¿me puedo quejar de algo? Tengo que ser feliz, es la opción. O sea, yo elijo ser feliz. Así es. Sí, Totalmente de acuerdo contigo. Tantas experiencias que se viven en el camino y a sí, veces uno se enfrasca en que uno tiene la vida difícil por distintos claro, problemas que pueden tener, pero es increíble que hay la sencillez que hay y que sí, esa sencillez se puede llevar a casa y, sí, y sirve tal cual. hasta para trabajar. Sí, En el sí, sentido de que todo lo que tú ahí ves que vives, después puedes trasladarlo a tu trabajo y ayudar a y, tus equipos, de si tienes un y sí, equipo de trabajo, que fomentas eso del trabajo en equipo, mira, no, pones ejemplos y haces esas analogías con lo que es, es la vida del camino. sí. Y hay algo que es muy simple, que nosotros decimos los peregrinos cuando nos saludamos, ¿sí? En el camino, que es el buen camino. Ujú. Desearte a vos que tengas un buen camino. Eh, Eso es lo que llevas a tu casa cuando volvés. Desearle al otro que tenga una buena vida, Ujú. que tenga una buena vida, aunque sea tu compañero de trabajo, ¿no? Pero esas son cosas que te enseña el camino. El camino te enseña todo el tiempo, todo el, todo el tiempo. Y Eh, otra pregunta que te hago, ¿cómo hiciste el camino? Porque a todos nos afectó a nivel mundial en la pandemia que hubo, sí, unos más, unos menos, fue algo terrible que nadie se imaginaba que podía suceder. Pero ahora el camino, y casualmente tú hiciste el camino muy recientemente después sí, que empezaron a de la abrir todos los pandemia. sitios,
Ese primer camino que hiciste en ese año 2022, con respecto al que hiciste el año pasado, ¿qué dirías tú que ha cambiado? Bueno, yo te decía que había visto mucha más gente Ok, en el final. Eh, yo no repetí hasta ahora caminos, ok, o sea, siempre hice distintos. No te podría comparar uno con otro, o sea, el francés, porque no lo volví a hacer hasta ahora. En cualquier momento vuelvo al francés. Eh, pero bueno, ahora está mucho más abierto y no, o sea, cuando yo fui, si bien ya estaba todo muy abierto, yo fui en una época del año, yo fui en el otoño de España. eh, y nada, los colores me encantaron, los colores del otoño me encantaron. No te puedo comparar con este último, o sea, este ok, último yo fui en primavera, ok. entonces, y otra cosa, porque uno era recorrer en Navarra, Burgos, toda esa zona, y ahora estaba en la costa, donde era todo verde. Bueno, en Navarra también es todo verde, pero acá había mucho mar. eh, no, o sea, mucho no te los puedo comparar, porque no volví a ser el francés Mira, aún. así hablando a nivel muy general, porque si te pones a contar, vamos aquí a pasar bastante tiempo Sí. contando. Pero un Vos número que decime te y yo venga, corto, vos avisame y yo un corto. número que te venga a la cabeza. ¿Cuántos pueblitos del camino crees tú que hayas visitado en esos 7 caminos que has hecho? Y no sé, Aproximadamente. un número y 400. 400 pueblos, qué interesante. Ok, bueno, de esos Y, 400, y porque yo, imagínate que hice más de 2000 kilómetros wow. Bueno, en pero total. digamos que son Que no es, 400. ponele, De esos sí. 400, nómbrame los 4 que más te vengan a la memoria en este momento. ¿Y Mira, qué dirías bueno de ese pueblito en particular, de esos 4? mira, Ajés, que era Ok, el que te decía hoy que el señor nos llevó a hacer la visita, me encantó. Y era un ok, pueblito chiquitito, 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 con una iglesia. Y ese lugar me encantó. El hombre nos contaba que tienen un horno de barro de la época medieval y que ok, durante muchos siglos había estado cerrado y que se habían puesto de acuerdo las familias para ponerlo a funcionar, ok. ¿no? Y hicieron todo un festejo, vinieron la gente de los pueblos vecinos para el funcionamiento del horno, que Ok. era el horno del pueblo, porque antes en ese mismo horno horneaban todas las mujeres el pan. Y había una mesa de piedra donde amasaban en aquella época toda hundida y iban a hacer lo mismo, la misma tradición, o sea, ir las mujeres a amasar y usar. Y nos cuenta que cuando terminaron y pusieron el pan, dice, fue el peor pan que comimos en la vida. Entonces saltó un vecino y dijo, yo tengo un lechón, y mandaron al horno el lechón. Y ese día todo el pueblo comió el lechón porque el pan había salido muy mal. Y bueno, y esas historias de esos pueblitos tan chiquititos Ajá, son, te hacen vivir como si estuvieses en la época medieval. ok, Y bueno, así como ese, he pasado por varios. O sea, en Fonsebadón me gustó mucho. ok, Fonsebadón me gustó. Del Camino del Norte, bueno, Avilés me parece muy lindo, que ya es una ciudad más que un pueblo. Avilés, Gijón. ok. Eh, del Camino francés o Sebreiro. Sebreiro parece sacado de un cuento de hadas. O sea, parece que sí, sacado de un cuento. O Sebreiro me pareció hermoso. Y eso que el día que yo fui a Sebreiro, hacía una semana que llovía y llovió toda la noche y al día siguiente salí con lluvia, pero sin embargo me pareció precioso. Ok, Ocebreiro es y uno de sí, los lugares Ocebreiro es más muy lindos. bonito y tiene Sí, unas vistas espectaculares si no está espectacular. lloviendo. Sí, la llegada a Ocebreiro, cuando vos venís, es hermosa. Está Vos muy decís, bien. ya está, estoy a 1 kilómetro, es precioso.
Está muy bien. Bueno, mira, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Ya hemos llegado al final de la entrevista del día de hoy, pero Bueno, bueno, información muy valiosa que otras personas van a poder utilizar en lo que crean que les pueda ayudar. Como dijimos al principio, bueno, es la opinión en este caso de Marcela, su sí, punto de vista, pero quizás lo que ella ha vivido a ustedes le pueden servir también. sí. Y bueno, peregrinos, no se olviden, dejen sus comentarios, indiquen qué les gustaría ver en futuros episodios, que constantemente estamos buscando otras entrevistas que publicar y de manera que todo este material que vamos acumulando les sirva a ustedes en nuestro canal acá de YouTube. Entonces, buen Bueno, camino, peregrinos. yo te agradezco mucho y que tengan un buen camino.